la conclusión de esta charla es muy simple. Yo les voy a hablar de la formación del precio del girasol y algunas cosas porque el público, hay mucho comercial, digamos, pero me gustaría darles directamente la conclusión de la charla. El girasol fue un buen negocio, era un buen negocio antes de la invasión de Rusia a Ucrania y va a seguir siendo un buen negocio. No tengan ninguna duda. Esa es la conclusión de la charla. Ahora voy a tratar de demostrarlo. Primero vamos a comentar un poco cómo se forma el precio del girasol. Porque es un mecanismo más complejo. Nosotros no tenemos a Chicago. Esta mañana, a la mañana temprano, uno mira por cómo está el Chicago nocturno y sabe que anoche el precio del trigo cerró a $389, una cosa nunca vista. Yo creo que ni en el 2008 llegó a ese número. Consecuencia, obviamente, de que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de trigo y, evidentemente, este conflicto parece que no se va a arreglar esta tarde. Pero nosotros no tenemos a Chicago. Chicago tiene sus ventajas. Es un mercado donde uno entra y sale, es muy transparente, pero también tiene sus desventajas. Los fondos de inversión te hacen subir $25 el aceite un día y bajar $25 al día siguiente, cuando toman ganancias, ¿no? O sea, muy timbero. El girasol tiene un mercado de referencia que es Rotterdam. El puerto de Rotterdam. Europa no es el principal importador de aceite de girasol del mundo, pero es donde se forma el precio que pagan los ricos. Y los que tienen la demanda de aceite de girasol más inelástica, porque ellos tienen que poner tanta cantidad de aceite de girasol en sus recetas y lo tienen que publicar en sus labels, y si no lo cumplen, no cumplen con los compromisos de calidad. El mercado de Rotterdam es un mercado donde no hay timba. Hay la especulación lógica de si va a subir o va a bajar, pero son contratos en firme de importadores y exportadores, no son que entramos y salimos. O sea, por eso, si usted ve, por ejemplo, todavía hoy se publica el precio del aceite de girasol en Rotterdam de la posición marzo, $1.700, que por supuesto es 70% más alto que la media histórica, 70% más alto que la media histórica. Todavía está ese precio, seguro que si hubiera nuevos contratos con entrega basado en el Mar Negro, basado en Ucrania, estaría mucho más arriba. Pero el precio ese es el último registrado, porque son contratos registrados. Y el futuro a octubre, una cosecha que todavía ni siquiera se está planeando y nadie sabe cómo va a ser, el futuro a octubre está a $1.400, 55% más alto que el promedio histórico. Ese es Rotterdam. Pero nosotros no entramos a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea nos pone tantas restricciones por residuos de insecticidas que son prácticamente una pararancelaria. Amén del arancel que nosotros tenemos que pagar para entrar. O sea, nuestra industria aceitera no entra al mercado más de mayor poder adquisitivo del mundo y compite básicamente con los ucranianos y a veces con los rusos en los otros mercados. Pero el precio que nos guía a nosotros no es nunca el Rotterdam puro, sino el Rotterdam con el descuento del flete al Mar Negro o el descuento del flete y el valor arancelario que paga Ucrania que tiene preferencia respecto a nosotros. O sea, el precio que nos guía a nosotros es el del Mar Negro, que suele ser aproximadamente un 8 o un 9% inferior al de Rotterdam. Eso históricamente. Ahora con este precio del petróleo seguramente sería mucho más, o subiría el precio de Rotterdam o bajaría el precio del Mar Negro por el descuento mayor del costo de flete. Nuestra industria compite costo y flete con ese precio que ofrece Ucrania, que es en este momento la composición de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Me olvidé decirles, para los que no lo saben, el precio del girasol es 85% aceite y 15% harina, ¿no? O sea que el precio del girasol es el precio del aceite.
Se produce girasol para producir aceite, así como se produce soja para producir harina, la harina que se hace, que comen que es un producto forrajero, como nuestra harina de girasol es un producto forrajero. La composición de las exportaciones de aceite de girasol en el mundo en este momento es 50% Ucrania, 28% Rusia, los dos países en conflicto, 78% del mercado. Después viene Turquía con el 8%, que básicamente compra y vende ahí que tiene Europa cerca, y después venimos nosotros con el 6% y otros oferentes menores. Pero el mercado de oferta está absolutamente concentrado en los dos que justamente están en guerra. Por eso no hay precio en este momento. No hay cómo saber el precio actual ni cómo va a evolucionar eso, porque evidentemente, además, este conflicto ha tomado agronómicamente, en el mes de febrero no se hace nada, porque está todo bajo hielo, está todo con el frío que hay, no se puede hacer nada ni en Rusia ni en Ucrania, ni en Europa. Entonces, los planes de siembra se están haciendo ahora para sembrar en marzo o abril y cosechar en septiembre o octubre. Por eso para nosotros es bien relevante el precio de marzo, que es el actual, que es el que hay ahora, de $1.700, vaya a saber si ese se cumple, pero digamos, suponiendo que se pudiera cumplir fácilmente las exportaciones en este momento, por los problemas de flete, de cargas marítimas, los riesgos, los costos, los seguros, etcétera, etcétera. Pero digamos, la Argentina compite entonces, para redondear la idea, con Ucrania y menos con Rusia, como oferente costo y flete. Imagínense, estamos muy lejos del mundo nosotros, estamos donde el diablo bajó el dedo, como decía mi abuela, así que es jodida la competencia. Por eso mucha gente critica a la formación de precio del mercado de girasol en Argentina por escasa transparencia y porque hay pocos compradores. Bueno, ahí hay dos comentarios que hacer. El mercado es transparente, hay publicaciones de las bolsas todos los días de los precios que están en las pizarras, uno puede ver claramente el precio que hay y si no puede levantar el teléfono y hablar con su operador comercial y siempre hay, y cuando la industria puede, da los forward lo más rápido que puede. Como fue en la campaña pasada, en esta que está por levantarse ahora, donde los forward aparecieron inmediatamente después de levantada la cosecha anterior. ¿Por qué? Porque ya se veía que no había manera de que se resolviera el problema de los stocks mundiales de aceite, que no se han recuperado. Ustedes saben que la campaña de girasol a nivel mundial, no esta que terminó, sino la anterior, fracasó feo. Fracasó con 8 millones de toneladas menos de girasol sobre 57 que se producen en el mundo, o sea, un 13% de caída. Y la recuperación que se produjo este año no alcanzó para recomponer los stocks finales, o sea que tenemos relaciones en todos los aceites de stock consumo peores que las del año pasado y en el caso del girasol un poquito mejores que las del año pasado, por la recomposición que hubo en Ucrania, básicamente, porque Ucrania este año le pegó a la cosecha. Pero, digamos, y ahora se acaba de ir terminando la parte esa de la oferta ucraniana. Pero les decía, la transparencia. El mercado es completamente transparente, absolutamente transparente. No hay un problema de falta de transparencia porque haya pocos compradores. Hay pocos compradores porque teníamos un montón de compradores más, pero 8 años de retención, de una tasa de retención del 32%, hizo percha al cultivo y redujo a la mitad del área sembrada. Nosotros teníamos 2.600.000 hectáreas en el 2007. En diciembre de 2007, cuando asumió Cristina, Néstor hizo una suba de las retenciones ante la suba de los precios internacionales y nos llevó a 32%, y esos 32% quedó hasta que las eliminó Macri. 8 años seguidos de 32%. Dos grandes jugadores importantes de la industria se fueron del sector.
prácticamente se fueron. Y lo abandonaron porque dijeron, esto no tiene futuro. Y el área cayó de 2.600.000 hectáreas a 1.400.000, casi la mitad. Entonces, el mercado tiene pocos compradores, pero tiene compradores. Hay los que puede haber. Además, para 3.300.000 toneladas, como probablemente tengamos este año, la industria tiene una capacidad de molienda de 5 millones y podría subirla si viera un futuro de aumento de la industria trabaja con una capacidad ociosa muy grande y con unos costos de molienda que no son los mismos de la soja. La planta más grande de girasol debe moler 2.000 toneladas día contra 12.000 o 13.000 que puede moler una planta de soja. Así que, y aparte las plantas de soja son mucho más nuevas que las plantas de girasol, porque la soja es un cultivo más nuevo que el girasol, que hace casi un siglo que está en Argentina y la industria hasta hace casi medio siglo que está instalada. Entonces, el mercado forma sus precios de esa manera y en general responde bastante bien a las tendencias internacionales. ¿Y por qué a las tendencias internacionales? Bueno, primero porque acá en la Argentina frecuentemente tenemos controles de precio de aceite, del aceite fraccionado que va en la botellita, que va al supermercado, y además con 1.100.000 toneladas de girasol, nosotros cubrimos la demanda interna. Prácticamente 2/3 se exporta. Casi 2/3 se exporta, con lo cual tenemos la determinación del precio es básicamente por la demanda de exportaciones. Eso hay otra razón más que complica a veces. La gente dice hay muchos precios para el girasol y claro, lo que pasa es que en el girasol tenemos el girasol del norte que se levanta en diciembre y el girasol del sur que se levanta en marzo. O sea, se empiezan a levantar. Entonces hay como dos precios. Si usted mira los precios en la bolsa y dice, pero ¿cómo? Acá hay $50 de diferencia. Y sí, porque en el sur en este momento no hay oferta de girasol. ¿Para qué va a subir la industria el precio si no tiene quien le venda? En cambio, la industria del norte, en este momento, es el momento que todavía está procesando y va a tratar de procesar todo lo que puede para abastecer el mercado interno y el mercado de exportaciones y el mercado del fraccionado que va a los países limítrofes bajo protección de ALADI o de algún acuerdo comercial. Esa es básicamente la conformación del sector. Trabaja la industria frecuentemente con capacidad ociosa, por eso no puede haber poder de monopolio, o en este caso sería de monopsonio, como decimos los economistas. No puede haber, ¿por qué? Porque siempre hace falta más grano de girasol porque trabajamos normalmente con 35% de capacidad ociosa, la industria. ¿No? Obviamente que es estacional la molienda, hay momentos en que la industria para las plantas porque ya no tiene más girasol para moler. O sea que el mercado tiene sus cosas. No es lo mismo que el de la soja, no se puede comparar con el de la soja. Tampoco es como el trigo y tampoco es como el del maíz. El maíz, como ustedes saben, tenemos 12 millones de consumo interno y 38 de exportación como grano tal cual. Nosotros no tenemos, el girasol no se exporta como grano, o prácticamente no se exporta como grano, salvo el confitero, obviamente, y salvo algunas compras especiales de alto leico, etc. Pero en general el girasol se exporta como aceite y la exportación es la que manda en la determinación del precio, salvo los momentos en que el gobierno se mete con retenciones, con dólares diferenciales, con distintos tipos de cambio, como hay ahora. En este momento tenemos retenciones más bajas, 7%, pero las tenemos. La tuvo que volver a poner Macri cuando arregló con el fondo allá por el 2018 y ahora las tenemos, pero son más bajas, pero las tenemos, 7% de retenciones. Esa es la formación del precio del girasol y de todos sus componentes. Después, si ustedes quieren, lo completamos con las preguntas. Vamos ahora a la demostración del girasol. Como les decía recién, era un buen negocio antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Era un buen negocio y lo decían claramente los contratos en Rotterdam. Como les digo, $1.700 para marzo es 70% más alto que la media histórica y 1.400 para octubre,
una cosecha que ni siquiera se empezaba a planificar, es también un precio altísimo, y eso era lo que veía el productor argentino. Por eso el productor argentino, ¿qué hizo? Vendió un poquito y con mucho más a fijar cuando vio venir el problema, con mucho más porcentaje a fijar cuando vio venir el problema del potencial conflicto, que se veía que en algún momento podía llegar a pasar. Digamos, Biden dijo que finalmente, no sé cuánto hace, Biden ya en enero dijo que Putin iba a terminar invadiendo Ucrania. Que sí, que los servicios de inteligencia sabían perfectamente. Y bueno, los productores argentinos algo olieron y vendieron mucho menos a fijar. Y en este momento hay 35% vendido, con lo cual está cubierto el costo de producción, el costo de implantación, protección del cultivo de los productores. O sea, lo que viene puede llegar a ser bastante parecido a beneficio, digamos. O sea, quiere decir que el negocio girasol, por los márgenes brutos, mídaselo como se lo mida, era negocio hace 10 días antes de la invasión a Ucrania. Y sobre el futuro es poco lo que podemos decir. Obviamente yo no soy Lili Zulios, ni tampoco soy el mago Fafá, no le puedo decir qué va a hacer este muchacho Vladimir, porque francamente es imposible saber cómo puede terminar esto. Algunas nociones puedo tener. Por ejemplo, Rusia está protegida, Rusia con sus bombardeos está exponiendo pocos hombres a la resistencia ucraniana, y está cuidando particularmente Odessa, que es el gran puerto exportador del Mar Negro. Así que claramente, evidentemente, hay una especie de cuidado de que la estructura exportadora no se vea dañada, obviamente. Tanto Rusia como Ucrania Rusia vive del petróleo, el gas y algunos minerales y la industria militar y componentes científicos. Y Ucrania vive básicamente de algo de metal mecánica, pero el grueso son commodities también y salen en su gran mayoría por Odessa. Entonces, el negocio girasol ya era antes del conflicto. Durante el conflicto no sabemos lo que puede llegar a pasar. Cuando haya nuevos contratos registrados en Rotterdam, podemos hacernos una idea de lo que... Pero por ahora no hay prácticamente. Y ayer hablaba con algunos industriales argentinos y me decían también que es muy difícil en este momento conseguir grano porque el productor está esperando a que siga subiendo. O sea, es evidente de que estamos en un momento en que se ha corrido tanto la curva de oferta como la curva de demanda y no se pueden encontrar tan fácil porque la curva de oferta se ha corrido mucho para la izquierda y la demanda para la derecha, así que están más alejadas que nunca. El precio que cerraría esta situación sería vaya a saber cuál, pero seguramente muy alto, seguramente muy alto. Futuro del girasol. No hay ninguna duda de que estamos en el mercado de commodities que quizás sea el de mayor crecimiento en los últimos años, en los últimos 10 años. El aceite de girasol en el mundo creció la demanda 4,5% anual acumulativo en los últimos 10 años y las exportaciones mundiales crecieron 9%. Y ustedes saben, como decía recién yo, tenemos prácticamente 2 exportadores dominantes. Así que, bueno, y el dominante, el que creció extraordinariamente en los últimos 15 años, que fue Ucrania, que se comió todo el mercado, que nos desplazó y nos dejó en un lugar virtualmente marginal. Ucrania tiene en este momento una situación, tenía antes de ahora, ya una tasa de siembra, un porcentaje de siembra de área sembrada de girasol que difícilmente se puede ampliar en los próximos años. Como hay 3 oferentes grandes en el mundo de aceite de girasol, todo depende de lo que pueda pasar en la expansión de Rusia y, por supuesto, de la Argentina. Nosotros hicimos en Asajín una estimación de que si nosotros volvemos a proveer de 2 millones con 2,5 millones de hectáreas sembradas de girasol, podemos llegar a $2.000 millones de exportaciones en 5 años y ser prácticamente un complejo exportador de la mitad del tamaño de la carne vacuna, por ejemplo, por decir algo. El año pasado la Bolsa de Rosario calculó que exportábamos como complejo $1.400 millones
en total, sobre unas exportaciones totales de 82.000 millones de dólares. O sea, más del 1%, una participación significativa. El año pasado fue excepcionalmente bueno para los commodities, todo el mundo lo sabe. La Argentina aumentó 40% sus exportaciones. El complejo agroindustrial aportó 15.000 millones de dólares más de divisas al país, que, bueno, no sabemos muy bien dónde están, pero las aportó. Eso está claro. Y sigue aportando. Ya ustedes vieron las declaraciones de Ciara y el Centro de Exportadores de Cereales del mes de enero-febrero, son récord, como bimestre, son récord de los últimos 20 años. 5.000 millones de dólares en los 2 meses. O sea, nosotros tenemos un gran potencial para crecer en exportaciones. No hay duda de eso. ¿Por qué? Porque Ucrania no sabemos cómo va a seguir, pero estaba bastante frenada en su área. Sobre 23 millones de hectáreas, quizás las más feraces del mundo, sobre 23 millones de hectáreas ya había 6.200.000 hectáreas tomadas por el girasol, que fue desplazando en los últimos 15 años a la ganadería, a la remolacha azucarera, a la cebada. Y después, ya en los últimos años, ya en los últimos 4 o 5 años, cuando pasó de los 6 millones de hectáreas, ya empezó a tener la competencia muy fuerte del maíz y la soja, transgénicos, que son ilegales, pero que todo el mundo lo siembra. Porque, como todo el mundo sabe, en Ucrania no es tan fácil, no se caracteriza por el cumplimiento de la ley, como según dicen, no sé, yo no estuve nunca, pero me contó la gente que estuvo que no hay un gran cumplimiento de la ley de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y la semilla que se consigue y la que mejor resultado da en maíz y soja es transgénica, y entonces empieza a hacerle competencia al girasol. Así que Ucrania tiene escasas posibilidades de aumentar su área sembrada de girasol y ya tiene un rendimiento por hectárea de 24 quintales, 25 quintales promedio, cosa que es bastante difícil de conseguir llevar mucho más arriba. Quiere decir que a medida que vaya aumentando la demanda, si sigue creciendo el consumo mundial, me olvidé de decirles que, hágame acordar después que termine este cuentito. La demanda mundial se compone más o menos de la siguiente manera: 28% va a los países de Medio Oriente y el norte de África, Egipto, Marruecos, Irak, hay los Emiratos Árabes, en fin, esa zona, 28%. 25% tiene India. 15% tiene China, pero va creciendo rápidamente, y 17% tiene la Unión Europea, y algo Turquía, después, porque Turquía está de los dos lados, importa y exporta. Bueno, esa demanda es creciente y no es fácil de abastecer. El mercado de aceite está formado por los grandes graneles de alto precio, normalmente de alto precio, que son el aceite de canola y el aceite de girasol. Lo de un poquito menos precio, aceite de soja, y más barato el aceite de palma, que es el que se consume en Asia, donde está el grueso de la población mundial. Pero a medida que los asiáticos y los nuevos ricos y los nuevos burgueses de Oriente Medio van aumentando sus ingresos, empiezan a consumir cada vez más aceite de girasol. Y evidentemente el que probó el aceite de girasol no prueba más la palma ni siquiera para lavarse los pies. Así que evidentemente el potencial de demanda es impresionante. Mi cálculo daba en esa proyección que iban a hacer falta todos los años en el mundo meter 1 millón de hectáreas adicionales para abastecer esa demanda. Sobre 23 millones de hectáreas que en este momento tenemos, 24 millones de hectáreas, 1 millón de hectáreas es un montón. Y es muy difícil encontrar en el mundo una expansión permanente de 1 millón de hectáreas todos los años. El único país que podría hacer un buen aporte a ese crecimiento claramente es la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una gran oportunidad de volver a llegar a la... Por supuesto que hay que tomarse el tiempo, los semilleros tienen que aumentar esos planes de producción de semilla, digamos, pero en 4 o 5 años podemos
prácticamente duplicar o quizás un poco más nuestra participación en el mercado mundial, llevarla al 12, 13%, y para nosotros sería un aumento de los ingresos que no dependería únicamente del precio estacional, digamos, ¿no? Por eso el consumo de aceite de girasol en el mundo, a medida que siga creciendo, ahora lamentablemente este conflicto ha perjudicado a toda la economía mundial, pero en la medida que siga creciendo los ingresos de los sectores medios, de los nuevos ricos, de China, en los últimos años adiciona 170.000 toneladas año más de demanda de aceite de girasol. 170.000 toneladas, una torta, solamente China. O sea que es evidente de que el dinamismo viene de que funcione bien la economía mundial y que la gente pueda sustituir aceites de menor calidad por aceites de mejor calidad como es el girasol. En este momento, además, hay una situación que me olvidé de comentarles. Tenemos una caída en la producción. Este año hubo una caída de más de 1 millón de toneladas en las exportaciones de aceite de palma, que es el aceite que domina el mercado mundial, porque claramente lo consumen los asiáticos, así que evidentemente es el más importante en el comercio internacional. Este año tuvo una caída, por eso el precio del aceite de palma tuvo una mejora relativa en términos de brecha de precios, y además anduvo mal la cosecha de canola. Y eso produjo estaba estimado en febrero una caída del 13% en las exportaciones de aceite de canola. Y la canola, que se produce 28 millones de toneladas, 7 millones de esas 28 se usan para biocombustibles, que es justamente lo que va a subir en la medida en que el precio del petróleo se mantenga en los niveles, no digo en los de ahora, esta mañana el Brent estaba $116. Eso no lo vimos ni siquiera en el 2008. El petróleo Brent está a $116. Nosotros en Argentina tenemos nuestra matriz energética con un petróleo subyacente de $54, ¿no? La mitad. Así que imagínense. Bueno, entonces, ¿cuál es la perspectiva para el girasol? De largo plazo, ninguna duda de que la Argentina va a ser el gran oferente marginal, si es que se lo propone, si es que tiene planes concretos y lo hace. Por eso estamos proponiendo desde Ayajeir apostar por el girasol, porque realmente, y volver, porque no es historia antigua, hace 14 años, 15 años teníamos 2,5 millones de hectáreas. Volver por lo menos a ese nivel y llegar para adelante. Sobre la coyuntura, no había duda de que ya estaba bien el precio del aceite, estaba muy bien el precio del aceite de girasol antes del conflicto, y bueno, ahora vaya a saber cómo termina esta historia, no se puede decir mucho, pero seguramente va a seguir siendo un precio alto, porque cualquiera sea el resultado de esta historia, la producción ucraniana y la producción rusa se van a ver en dificultades, no hay ninguna duda de eso. Entonces, hay una gran perspectiva de que la gente adopte y siembre mucho más girasol a partir de estos acontecimientos. Ya lo había hecho, lo había demostrado con el aumento de la intención de siembra del año pasado, que acá lamentablemente no se pudo concretar, porque esto lo saben ustedes mejor que yo, faltó agua en el momento más crítico para sembrar, y bueno, pasada, el girasol tiene ese pequeño problema, le cuento a los comerciales, que es un problema difícil de resolver, que la ventana de siembra óptima es muy corta. No hay un girasol tardío, un girasol de segunda. Se están haciendo en la provincia de Buenos Aires, con los grupos CREA y demás, intentos de hacer una siembra tardía y ver qué resultado está dando bajo ciertas condiciones y condiciones de humedad, etcétera, etcétera, y condiciones de insolación, pero todavía estamos en un periodo experimental. Entonces, el futuro, el presente del girasol es inmejorable. Obviamente, hasta ha vuelto a la zona, está empezando a volver a la zona núcleo. En la zona núcleo está dando 30 quintales por hectárea. Imagínense, 30 quintales son $2.000 de facturación. $2.000 de facturación. No hay soja, ni maíz, ni nada con qué darle a eso. Ni recría de terneros, yo creo que ni una ganadería intensiva con suplementación, nada puede superar los $2.000 de ingreso bruto por hectárea.
O sea que la situación es inmejorable. ¿Puede mejorar? Por supuesto que puede mejorar. Los árboles llegan al cielo, dicen los que están en los mercados que no, pero en una de esas pegan un estironcito, no hace falta que lleguen al cielo. Así que la perspectiva para nosotros es verdaderamente muy muy buena, y esperemos que sigan avanzando las intenciones de siembra de las próximas campañas y tengamos cada vez más girasol en la Argentina. Bueno, y con esto doy por terminada mi interesantísima conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El ingeniero Ingaramo se queda unos minutos más con nosotros, 3, 4 preguntas. Así que estamos esperando a ver cuáles son las preguntas. Veo rostros sonrientes. Siempre dicen que si hay pocas preguntas es porque o no entendieron nada. Una de dos. O no les interesó nada. Sí, ya cuando empiecen después van a querer. Tiene que haber uno que haga una pregunta, dele. Ahí está. Acá encontramos un candidato. Romina les acerca. Buenos días. Una duda que me quedó hoy de lo que tomé nota acá, cuando decía de la superficie de 24 millones de hectáreas la que se siembra en el mundo. ¿Es así? ¿O entendí mal? Sí. Son 24 millones de hectáreas sobre la que debería crecer 1 millón por año. Sí. Es un montón. Es un montón para lo que se hace hoy. Claro, es el 4% que va a crecer el consumo mundial, Bueno. 4,5% que va a crecer el consumo mundial. Y aproximadamente, ¿cuál es la capacidad ociosa que tiene nuestra industria hoy? Que usted decía que tenemos una gran capacidad ociosa Y tenemos imagínese una capacidad de respuesta rápida, por lo tanto, porque hay capacidad ociosa. Si hay 3.300.000 toneladas, póngale que haya 50.000, 60.000, 70.000 de confitero, parte se puede exportar como grano o mover como grano, o sea que póngale 3.200.000 sobre 5 millones. Así que ahí tiene claramente la capacidad ociosa. Sí, estamos usando el 60% con suerte. Sí, igual que está pasando. Bueno, la soja no es muy distinto, ¿no? La soja no es muy distinto. O sea, nosotros somos un país sojero, y la industria dice, me faltan, estamos en 44 millones de toneladas o 46, y yo tengo capacidad para moler 70. O sea que obviamente invertimos bien, invertimos muy bien, pero sobreinvertimos. Hay capacidad ociosa porque hay mucha inversión puesta ahí y mucha confianza en la Argentina como proveedor. De hecho, somos los terceros exportadores mundiales de aceite de girasol, primero en proteína de soja. Somos importantes en harina de soja, en aceite de soja, y en soja somos 3 países: Argentina, Estados Unidos y Brasil. Y no hay nada más que... Y China que chupa, imagínense, ¿no? Sí, por eso hay gente que dice, y después me lo van a comprar si yo produzco más girasol. Pero claro que te lo van a comprar. Por supuesto, el precio que pueda pagar, la capacidad de pago de la exportación, que es el precio marginal. O sea, en la economía se enseña que la última tonelada es la que fija el precio, y la última tonelada es la que se exporta. Las primeras toneladas son las que van al mercado interno, y la última tonelada es la que se exporta. Sí, nosotros tenemos una capacidad ociosa que podemos crecer tranquilamente. Además, la industria puede invertir en plantas adicionales, no hay ningún problema. Hoy no debe ser una dificultad para las buenas empresas que tenemos en Argentina de ampliar la capacidad instalada. Por supuesto que necesitamos una buena política, necesitamos el arreglo con el fondo, una política y de paso me hace acordar esto. Acuérdense que, como dijimos recién, el girasol va a ser un buen negocio el año que viene, pero recordemos que está todo con signo de pregunta, porque los fertilizantes, el gasoil, muchos agroquímicos dependen del gas y del petróleo, ¿no? Y esa película yo no tengo la menor idea de cómo termina, porque no se sabe cómo va a terminar esa película. Yo creo personalmente que el mundo no aguanta un petróleo de $116.
No lo aguanta, no lo aguanta. Se arma un quilombo de inflación, recesión, una cosa muy complicada. Esto no es broma, no. De hecho, cuando en el 2008, cuando el petróleo llegó a los $140, fue una catástrofe. A los 6 meses estaba en $40, ¿no? O sea, porque ustedes saben cómo son estas cosas. Los fondos de inversión se toman posición, salen corriendo, se arman unos líos bárbaros. Yo le escuchaba a Biden la otra noche en la conferencia, en el discurso a la Nación, que fue bastante mejor que el de Fernández, dicho sea de paso. Decir que, bueno, que estaba muy preocupado por el precio de la gasolina, por el abastecimiento. Porque los costos de flete, Estados Unidos es un país inmenso, los costos de flete han encarecido tanto las cosas que tienen inflación por donde la miren. Ayer el jefe de la Reserva Federal ya dijo que aumenta ahora en marzo a 0,25 la tasa de referencia y va a haber probablemente 4 aumentos en el año. O sea, es evidente que esto produce inflación. Por eso digo, el girasol va a hacer negocio en la campaña que viene sin lugar a dudas, pero miren, pero digamos, esto está sujeto a cómo se arregla este conflicto, porque este conflicto te da más ingreso, pero también te da más costos. Y nosotros no podemos joder con la importación, porque lamentablemente en el corazón de la pandemia pasamos del equilibrio. Llegamos al equilibrio en la balanza comercial externa energética y el año pasado entramos en desequilibrio. O sea, necesitamos más importaciones que lo que somos capaces de exportar. Tenemos ahí a la vaca muerta que sigue muerta, esperando su futura resurrección, porque claro, para hacer resucitar la vaca muerta hace falta hacer el tren que lleve de Añelo a Bahía Blanca el barril de crudo y el gas que lleve de vaca muerta a los grandes centros urbanos, el caño ese que en el presupuesto nacional pusieron 18.000 millones de pesos que deben alcanzar para hacer más o menos 3 kilómetros de caño. Así que, por eso digo, el costo va a entrar. Este año no nos vamos a salvar de ese costo. Ese costo va a venir para acá, porque estamos en déficit energético. Se pone en marcha la economía y entramos en déficit energético inmediatamente. Perdón, me fui medio largo con la pregunta. Ingeniero, buenos días. Yo primero quisiera hacerle un agradecimiento y después 2 preguntas, si me permite. El agradecimiento es porque siempre rondó en nuestra zona el cuco como que el precio del girasol lo pone quien quiere y cuando quiere, y siempre fue un malestar de muchos productores, y usted lo sabe muy bien, diciendo no, el girasol vale cuando lo sembrás y cuando lo cosechás no vale nada. Y yo he escuchado varias de sus conferencias que explica tan bien cómo se fija el precio y que es transparente. Entonces quiero agradecerle para los productores que están acá, para todos los que estamos aquí presentes, la demostración que usted da con números, cifras y con toda su experiencia de que la fijación de precios es totalmente transparente y no es adrede o decidida por 2 tipos como muchos creemos. No, por supuesto, eso no hay ninguna duda. Y eso lo venimos diciendo hace... No hay ningún cártel. Es mentira, en Argentina hay 5.000 cártel, pero no en aceite de girasol. O sea, usted no compra por atrás y después dice que otra cosa, ¿no es cierto? En todos los mercados hay alguna cosa que digamos, todos los economistas son buenos, pero hay algunos que no son buenos. Y las preguntas son las siguientes. ¿Usted cree que dentro de ese área para desarrollarse, nuestra zona es la más preponderante a aumentar esa cantidad de área? Como primera pregunta. Y como segunda, ¿no cree usted que hay un poco de desinformación respecto de lo que podríamos lograr fertilizando y ayudando un poco más el cultivo de algodón y no ponerlo en los lotes más viejos y feos como es lo que se acostumbra? Las 2 cosas es afirmativa la respuesta. Yo creo positivamente de que la Argentina, nosotros estamos flojos en fertilización, en todos los cultivos. Sacarle al suelo es facilísimo, ¿no? Hacemos el contrato de alquiler, vamos y extraemos. Y después, claro, cuando usted ve los balances de nutrientes, se encuentra que están... Así que claro que con la fertilización y mejorando los lotes y yendo dándole al sol los mejores lotes, 27 quintales por hectárea de promedio nacional no sería para nada extraño.
Como le decía recién, en la zona núcleo está dando 30 quintales de promedio. Es poquito el que hay, porque claro, las hojas, la rotación trigo-soja y las hojas se llevaron, y los buenos maíces se llevaron puesto cuando se levantaron las restricciones a comercializar en el 2015, el maíz y la soja, el maíz y el trigo se recuperaron, y la soja, que ya venía como tiro, como chumbo, empezó pero tenemos potencial por todos lados. Acá no tengo ninguna duda. Yo no sé si hace 2 años, 3 años, hubo entre el Chaco y Santa Fe 720.000 hectáreas, y este año hubo 410.000 por el problema del clima, no porque la gente no quiera sembrar, o porque no crea o porque le tenga miedo al comprador. Yo ayer hablé con 2 compradores. Me dice: ofrecele el precio que vos quieras, Jorge, no te venden. O sea, hoy el productor no vende. O sea, ¿quién fija el precio en este momento, por ejemplo? Nadie. Ni Mandrake lo puede fijar. Porque no hay poder para fijar precio. El productor puede llegar a vender, como hace siempre, como habitualmente hace, 25, 30, 35% de su cosecha la vende forward, con eso cubre todos sus costos, más o menos duerme tranquilo. Si no le pasa una catástrofe, salva la plata, y después lo demás, bueno, ¿cuánta crema va a haber si lo guardo? El girasol no se puede guardar mucho tampoco, ¿no? Todo el mundo lo sabe, que pierde calidad. Así que... Pero evidentemente el único poder de compra que podría haber del lado de la industria está en eso, de que bueno, la gente no quiere copiar girasol en su campo y quiere vender, y quiere entregarlo rápido, independientemente de fijar el precio. Cosa que siempre fue la crítica, que la pizarra, bueno, fíjense en este momento lo que es. La pizarra es la misma, y está en 550 si es que encuentra uno que le venda. Si es que encuentra uno que le venda. O sea que el precio la transparencia es absoluta. No es como Chicago, pero por supuesto que no es como Chicago. Pero los porrazos que se pegaron muchos con Chicago. Miren, yo tengo la experiencia de cuando yo estaba en la bolsa de cereales de Buenos Aires. Hasta el 2005 estuve, y venían los financieros de otros sectores, los hábiles manejadores de finanzas, de bolsa, de títulos públicos, de cosas, y decían: esto es pan comido. A los 3 meses se iban con la parte baja de la espalda bastante arruinada, porque no es tan fácil manejar o sea, no es sencillo manejar esto, pero el productor argentino se caracteriza por la prudencia, y me gustaría que se caracterizara también más por devolverle los nutrientes al suelo, ¿no? O sea, digamos, fuera un poco más mano suelta cuando hace falta recomponer la capacidad productiva del suelo, ¿no? Pero sí, esta zona... Te digo, hay 300.000 hectáreas de diferencia entre esta campaña y la de hace 2 o 3 años. Así que acá hay para meterle... Tienen ese problema de que, como pasó este año, ¿no? Que yo me acuerdo de las reuniones de Asagir, la reunión de julio de Asagir. Todo el mundo decía: no, ¿qué va a pasar con el girasol del norte? Y algunos decían, bueno, si llueven 15, 20 milímetros en los próximos 10 días, zafamos. Y no llovieron. O llovió en algún lado, otro no, otro sí, otro no. O sea, pero el potencial que hay es impresionante. Nosotros podemos llegar a 200 millones de toneladas en la Argentina, no tengamos ninguna duda. Lo que pasa es que tenemos que arriesgar más también, ¿no es cierto? Y dentro de esos 200 millones de toneladas, ¿por qué no tener 5 millones de toneladas de girasol? Sí, perfectamente es posible.